Esta sección nació como contenido exclusivo en mi Patreon. Si os gusta y queréis demostrarme vuestro apoyo, podéis seguirme allí y convertiros en mecenas para tener acceso al resto de secciones. Clicad en el link de la descripción para más información. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos visto abrumados por el sentimiento de la llamada nostalgia. ¿Cuántas veces pensamos en el pasado como un tiempo mejor sin serlo verdaderamente? Para una servidora, los 90 fue la época en la que empecé a descubrir, a probar, a experimentar en el mundo de los videojuegos, con obras tan icónicas unas como olvidables otras, pues también resultó en mi andadura por el medio en cuanto un mando de la Nintendo NES cayó en mis manos junto con el Super Mario Bros. Años más tarde el mismo destino lo tuvo uno de PlayStation, cuya consola se alojó en mi corazón junto con los héroes que desfilaron desde las carátulas hasta el lector de la consola, trascendiendo al imaginario de una niña que, surgida de una familia con bajo nivel adquisitivo, se vio recorriendo los escasos pasillos del videoclub en busca de algunas aventuras que sumar a la incipiente experiencia videojueguil. Y ahí estaba, coronando la estantería, aquella nueva carátula que terminé llevándome a casa, al menos el primer CD bajo el augurio del dependiente de que no necesitaría el resto, y de la que hoy os voy a hablar. Una joya retro convertida con los años en videojuego de culto. Bienvenidos a The Vicio con The Legend of Dragoon. Dentro intro. Viéndose opacado por los constantes estrenos de Squaresoft con Chrono Cross, Parasite Eve 2, Legend of Mana, Final Fantasy Tactics, Vagrant Story y su principal oponente en el mercado de ventas, Final Fantasy IX, en el año 2000 se estrenaba de la mano de Japan Studio, desarrolladora cuyo despegue en el mundo de los videojuegos fue Ape Escape, un videojuego de plataformas que nada tenía que ver con el género JRPG. Y aunque años más tarde el estudio ganaría una fama mayúscula por Shadow of the Colossus, Patapon, Gravity Rush, The Last Guardian y el mismísimo fucking Bloodborne, como todos empezó siendo una pequeña desarrolladora, con no más de 10 trabajadores, surgida entre grandes titanes japoneses, afianzados en la industria de los videojuegos. Sobre el continente de Sinfín, escenario de corte medieval fantástico, donde se desarrolla la aventura, este mundo se divide en 4 grandes regiones, cada una asociada a un disco de contenido. De este modo, al este tenemos Serdio, donde da comienzo la trama para, desde ahí, proyectarnos hacia el oeste, a Tiberoa en el segundo CD, Milesisu en el tercero y la Frontera de la Muerte en el cuarto y último que cierra la historia. En principio descubrimos que Serdio se encuentra enfrascada en una guerra fratricida, una guerra civil entre las fuerzas del reino de Basil y las del imperio de Sandora. Nuestro protagonista, Dart,
que ha estado fuera durante unos años, descubre que las hostilidades han aumentado y que Serdio se encuentra dividida. De camino al pueblo de Seles, el lugar donde su amiga Shaina vive, se encuentra con un dragón en un mundo donde estos dejaron de existir hace miles de años. Escapando gracias a una guerrera, esta confiesa que el pueblo ha sido arrasado, pero que no hacía falta ningún dragón para ello. Regresando a la carrera y luchando contra los remanentes del ejército que ha destruido su pueblo, los supervivientes advierten que los soldados capturaron a su amiga, llevándola a la prisión de Eyena. De este modo, Dart se embarca en la aventura de rescate donde comparte camino con Lavins, el comandante de la primera caballería de Basil, que también fue capturado y llevado allí. Desde aquí, el primer tramo de la historia gira en torno a la incógnita de si, según los rumores, es cierto que Sandora tiene a su lado un dragón y a cómo lo ha conseguido dominar, pues se sabe que estas criaturas son tan poderosas que solo, según las leyendas, podían ser comandadas por un dragón. Míticos guerreros que participaron en la campaña del dragón hace 11.000 años y que liberaron a los humanos de la tiranía de la raza de los alados. Meras leyendas y mitos que, al final, han terminado siendo reales cuando se descubre que los míticos Dragoons han regresado, siendo el primero de ellos el propio Dart, al que le seguirán poco a poco el resto de personajes que conformen nuestro equipo de compañeros. De este modo, al grupo se le unen Rose y Hatchel para, del lado de Basil, combatir contra el emperador Doel a la cabeza de Sandora. Mientras, entre bambalinas, un encapuchado roba el primero de los 3 tesoros de la luna, tesoros otorgados a cada gobernante de cada reino, que fueron recuperados de la campaña del dragón, y que encierran un poder oculto por los alados. Cerrada la guerra civil, el hilo conductor de la historia se vuelca en recuperar el tesoro robado y advertir a los reinos de Tiberoa y Milesisu de las pretensiones de ese ladrón, aún desconocidas por el grupo, pero que encerrarán un desenlace finamente hilado que no os voy a desvelar, faltaría más. Tenéis la historia completa en Patreon y ¡boom! Tomad promo rica. Una razón más para ser mecenas es que podéis disfrutar de numerosas aventuras ya grabadas, comentadas e interpretadas, porque sí, he puesto voces, como no, con años de antelación antes de su estreno en YouTube. Clicad en el link de la descripción para más información. Algo que me encanta de estos videojuegos tan viejitos es que, aun el mal envejecer que se dice que tienen, conservan una estética preciosa. Los fondos, pre-renderizados y pintados a mano, son exquisitos, y buena parte del primer y segundo disco poseen las mejores ciudades de corte fantástico medieval que jamás haya visto en un JRPG. No sé si será cosa de ese tinte medieval, del factor nostalgia contra el que estoy procurando luchar para hablaros con claridad, o si ya estamos tratando gustos personales, pero guardo con un especial cariño la llegada a la primera ciudad que sirve además como carta de presentación para el resto. Es un detalle tonto que muchas veces pasamos por alto porque no tienen la menor importancia más allá de servirnos como puntos de descanso y compras de materiales y armamento. No obstante, las ciudades están muy bien diseñadas y tienen su propia identidad y naturaleza dentro de la trama, sin caer en el clásico corta y pega. Desde el desvencijado pueblo del que salimos en el primer disco, pasando por bosques, praderas y cuevas, en cada escenario reside un poquito de historia, contada con cuentagotas que, por lo que a mí respecta, y quienes me conocéis sabéis que es así, me agrada recorrer hasta la saciedad en busca de secretos, hasta el punto de volver sobre nuestros pasos y visitar viejas zonas para comprobar si algunos personajes nos dicen algo diferente respecto al surco de la historia.
El sistema de combate fue bastante novedoso para los JRPG que había probado hasta la fecha. Constando de numerosos comandos, el de defensa, además de protegernos de estados alterados y de rebajar el daño sufrido, nos curaba un tanto por ciento cada vez que lo empleábamos. El de objetos nos servía para echar mano de curaciones e ítems de ataque que funcionaban a modo de magias. El comando de dragón transformaba a los personajes pudiendo atacar y hacer magias devastadoras en esta forma. El de huir nos ofrecía una probabilidad de escapar de la batalla y, dejándolo para el final, pero no por ello es el menos importante, el comando de ataque nos servía para combatir, radicando en este último la novedad. Porque aunque vio la luz en el año 2000, The Legend of Dragoon se inició en 1996, constituyéndose como un proyecto que pretendía abrirse hueco entre los JRPG establecidos, ofreciendo una historia de fantasía medieval en el que los jugadores nos sintiéramos implicados en los combates por turno. Más allá de clicar las acciones y dejar que los personajes ejecutaran sus ataques cuerpo a cuerpo, se iniciaba un Quick Time Event donde debíamos pulsar una combinación de botones para realizar los llamados añadidos, movimientos espectaculares con un devastador resultado sobre nuestros enemigos. Desbloqueándolos a medida que subíamos de nivel, si realizábamos 80 movimientos de cada uno, terminábamos con el último añadido cuyo daño era muchísimo mayor que todos aquellos conseguidos hasta el momento. Sin embargo, y llevando este sistema también a los ítems que funcionaban como magias de ataque para potenciar los mismos, los añadidos terminaban opacando la epicidad que conlleva transformándose en un dragón. Y es que cuando tus ataques físicos hacen más daño que aquellos hechos en forma de dragón, junto con las magias, pierde un poco el sentido transformarse. El juego se llama The Legend of Dragoon y sin embargo parece que ni valga la pena transformarse en uno, ni que tampoco puedas hacerlo en según qué combates. Bien porque el daño que haces es menor, así como también tu protección a determinados elementos, bien porque te sirven un bug por detrás de otro si lo haces. Porque todo hay que decirlo, el juego salió algo roto en ese aspecto. Resultó muy frustrante finalizar un boss y quedarme esperando con la pantalla negra tras el reparto de experiencia, sin saber qué pasaba hasta que, navegando por Reddit, descubrí que el título estaba plagadísimo de errores asociados a la forma de dragón. Al final, todas las estadísticas, numeritos y tantos por cientos que encuentras en tu menú de personaje terminan siendo paja cuando, enfocándote en los añadidos de los personajes más importantes, termina siendo una máquina de matar sin necesidad de recurrir al comando dragón, salvo en contadas ocasiones. Por ello, ¿qué sentido tenía transformarse en esa supuesta forma tan bestial y poderosa si todo eran contras? Por mucho que quisieras darle ese toque de épica fantástica para combatir al boss de turno, se sentía como si el propio juego no quisiera que emplearas esa opción, lo que te lleva a preguntarte ¿para qué esta si cuando la uso da tantos problemas? Cuando lo rejugué me llevó tiempo comprender esta dinámica y, a base de palos, aprendí a emplear mejor tanto el inventario como el armamento de los personajes. Porque al contrario que en otros JRPGs, donde podías llevar 99 pociones de cada tipo, aquí solo tenías espacio para 32 objetos consumibles en total y 255 de armamento, donde entrarían no solo armas, sino también armaduras y complementos. Con esto, la bolsa de objetos te forzaba a emplear los consumibles con regularidad en combate, así como no tenerla siempre abarrotada, para recoger del escenario todo cuanto pudieras encontrarte en las múltiples cajas y cofres repartidos por el mundo. Y la cosa es que no solo puedes conseguir ítems de esta forma o a través de las tiendas, sino que también habrá enemigos que suelten armas y sobre todo muchos de estos objetos consumibles, por lo que aprendí a no venirme arriba a la hora de irme de compras. Y sumando puntos negativos, hablando de enemigos, la experiencia de farmeo es bastante pobre, salvo en los compases finales de la aventura, ofreciendo poco oro y experiencia hasta entonces. Imagino
que se dieron cuenta de los escasos recursos que ofrecían y subieron estadísticas de recompensa para que los combates no se sintieran tan descompensados y de ese modo que los jugadores pudieran realizar compras de última hora. A su vez, decir que determinadas piezas de armamento son básicamente imposibles de conseguir ante lo desorbitados de los precios, considerándose armamentos legendarios y con poderes que te hacen la aventura más llevadera de lo que sería sin ellos. Sumado a esto, el pico de dificultad que se le suma al hecho de no compensar la transformación en dragón me han llevado a cuestionar bastante la mecánica tan compleja y desbalanceada de progresión de personajes que, de nuevo, te incitan a mejorar el aspecto de los añadidos para hacer más daño a medida que subes de nivel. Os decía al principio que el efecto nostalgia nos hace creer que un tiempo pasado fue mejor, cuando la mayor parte de las veces no se cumple esta premisa. Y con The Legend of Dragoon no se rompe la regla, porque por mucho que os guste un juego, no podéis pasar por alto determinadas cositas. Y no hablo solo del machismo esbozado y focalizado en torno al personaje de Shayna, con la etiqueta de dama en apuros, frágil y tildada de inútil, tan propio del contexto de los JRPG de los 90. Ni tampoco de cómo se desaprovechan personajes secundarios del propio grupo, como el dragón de tierra o el del rayo, cuyas historias son tan planas como una mesa. Que oye, en todos los JRPG hay personajes de relleno y medianamente se les da cierto crédito frente a cómo se pasa de puntillas por sus tramas, sin apenas interacción entre ellos y el grupo en general. Lo que me apenó bastante porque el portador del dragón de tierra tenía una buena base de trasfondo que no supieron explotar más allá de un par de frases. Pero a lo que iba. Lo que no se puede pasar por alto es que, como ya he dicho previamente, un juego salga roto y plagado de bugs al mercado y que se estrene con esos fallos en la primera PlayStation para en 2023. Llegar de nuevo a PlayStation 4 y 5 cuando anunciaron que The Legend of Dragoon estaba disponible en su versión digital en la Play Store y tenga exactamente los mismos bugs. Como por ejemplo el asunto de las pociones encanto, unas pociones que según el juego te evitaban los combates aleatorios durante un tiempo. La cosa es que al emplear estas pociones el juego se bloqueaba y debías reiniciarlo. Y os digo que esto sucedía tanto en consola como en emulador, lo que hacía inútiles dichas pociones. Y ver que el port que se hizo para 2023 tenía el mismo problema es para echarle un vistazo a cómo tenemos la industria e interactuamos con ella en base a este factor nostalgia. Entrar en comparativas es terrible, porque si lo ponemos junto a otros títulos de su tiempo, está completamente exento de misiones secundarias más allá de conseguir polvos estelares para desbloquear el acceso a un boss opcional que, al margen de unas líneas añadidas de texto, tampoco nos llevan a grandes conclusiones ni influencias en el desenlace de la aventura o recompensas desorbitadas. Y por otro lado, sumado al tema de los errores por la transformación de dragón en determinados jefes, que también terminaba con el bloqueo del juego, este tipo de asuntos enturbiaron bastante mi reciente experiencia al rejugarlo de principio a fin. Y algo que no encontré, en especial entre analistas y expertos entrecomillados del género de los JRPG de habla hispana, y que ponían a The Legend of Dragoon entre las obras maestras del género, es que se suele hablar muchísimo de las bondades de este tipo de juegos de culto, tendiéndose a olvidar y hasta evitar mencionar lo malo, cuando, de hecho, de gustarte, de apasionarte un videojuego en concreto, se debería hablar sin tapujos tanto de lo positivo como de lo negativo del mismo. Porque a pesar de todo el asunto de los bugs, del machismo, de la gestión de inventario, de la nula gratificación tras las batallas, de que en la prensa de la época se le tildó de un JRPG genérico y sin ambición, y de que si entramos en comparativas con otros títulos se queda en nada, The Legend of Dragoon me ha gustado.
No porque sea de culto, no porque me haya dejado influenciar por esta etiqueta artificial y que de tanto en tanto sale por Twitter de cuando los gráficos no eran lo importante, sino por los recuerdos que iban surgiendo a medida que avanzaba la historia, mientras buscaba arbitrar entre los malabares de estadísticas en el menú de personajes, con la premisa de una trama que, en determinado punto, se nota desinflada y casi sin aliento por haberlo dado todo al principio. ¿Esto hace que sea malo? No, solo provoca que la consecución de batallas hacia el final sea predecible, porque aun y saber a dónde se dirigen los antagonistas, el grupo no va a poder evitar sus planes y, en el fondo, lo sabes, porque el patrón se lleva repitiendo desde el primer disco. Y ahora que lo pienso, quizás sea eso lo que lo hace tan especial, seguir al conejo blanco hasta la madriguera, conociendo de antemano lo que nos vamos a encontrar en ella. ¿No es esa, acaso, la premisa que siguen todos los JRPGs de la época, con algún que otro plot twist para sobresaltarnos, como que la forma final del boss mute entre 3 y 7 veces? Lo admito, es bonito volver la vista al pasado y recordar el momento exacto en el que venciste a determinado boss, o lo que sentiste cuando con el corazón en un puño presenciaste la pérdida de ese personaje con el que tanto te habías encariñado. Pero esa conexión con tu yo de niño no tiene por qué cambiar o enturbiar lo que sientes hoy como adulto al rejugar a determinados títulos. Y sí, la visión del hoy va a ser más negativa que la de ayer, simple y llanamente porque has crecido. Sabes más de lo que sabías antaño y vas a ser capaz de vislumbrar costuras sueltas que no estaban ahí. Pero el recuerdo, la añoranza de un tiempo pasado mejor, no es más que un espejismo, una quimera a la que nos agarramos cuando la desidia y el choque generacional busca empujarnos fuera del medio, mientras, desde nuestra posición de autocomplacencia, buscamos criticar lo nuevo hasta convencernos de que es malo. Aun y cuando no sea cierto, aun y cuando esto solo ocurra cuando nosotros lo permitimos. The Legend of Dragoon tiene sus más y sus menos, pero no es el único. The Last of Us, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed, Resident Evil, Final Fantasy, el 7, el 9, el 10, el 15, el que queráis, cualquier otro juego que para ti sea el más querido. Ninguno se libra de cierta mirada crítica y la rejugabilidad, los remakes, los remasters, están como prueba del factor nostalgia, pero es el contexto en el que lo jugaste, las personas que te lo hicieron descubrir, aquellas que te acompañaron durante la aventura, la estación del año que enlazas con el título, lo que siempre se quedará contigo. Eso, a la hora de volver a ponernos a los mandos, es lo que nos mantiene unidos a ese pasado mejor, donde la única responsabilidad que teníamos era estudiar para el examen de matemáticas del lunes. Mirándolo en retrospectiva, lo que sabemos ahora podemos compartirlo con nuestro yo de niñez o adolescencia, sin por ello restarle valor o credibilidad a lo que pensábamos o sentíamos en esa etapa de nuestra vida, porque gracias a ellos y a cierta deconstrucción de la adultez, somos quienes ahora escribimos, debatimos y pensamos acerca de nuestras experiencias con los videojuegos para compartirlas con los demás. Y quiero pensar que, a pesar de que cada vez será menor la intensidad a la hora de emocionarnos con algún estreno esperado, siempre nos quedará ese resquicio, esa chispa que nos haga abrir ligeramente los ojos con un tráiler, que nos lleve a tensarnos en nuestro asiento al escuchar el tema principal de nuestra saga favorita, sentir por un segundo que volvemos a ser esas pequeñas personitas sentadas ante una consola o nuestro ordenador, cuando el mundo de los videojuegos se abría por primera vez a nosotros. Así es como, creo, deberíamos empezar a saborear la nostalgia respecto al medio videolúdico, permitiéndonos bajar de nuestro pedestal racional para emocionarnos con la sencillez de un niño. Es una reflexión que os ofrezco a raíz del tortuoso camino que ha supuesto pasarme The Legend of Dragoon. Cuando vi desfilar los créditos, descubriendo dónde terminaba cada personaje y salvando al mundo, desde luego que el tema de los fallos y tener que volver a batallar contra los mismos enemigos por cosa de los bugs estaba ahí, clavado como una espinita molesta.
pero al final el grueso de la aventura fue un disfrute considerable. Y aunque yo no le tiraría dinero a PlayStation precisamente por tratarse de un mero port, lo tenéis en la Play Store por 10 euros. Aún y haber otras maneras mucho más rentables en el caso de que queráis jugar fuera de sus dominios, siendo DuckStation una de tantas. Pero yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer con vuestro dinero. Lo que sí me voy a permitir recordaros que estas reseñas no serían posibles sin la aportación de los mecenas a través de la plataforma de Patreon, donde podéis acogeros a los planes mensuales a cambio de disfrutar de contenido exclusivo, gameplays, reseñas, curiosidades, escritos personales. Os invito a que bicheéis por ahí y si no, siempre podéis dejar alguna que otra donación ocasional por PayPal o Ko-fi. Cerrando por aquí, os agradezco todo vuestro apoyo al The Vicio con The Legend of Dragoon, que espero compartáis por redes sociales y le deis al like si lo habéis disfrutado. Y tanto si es así como si no, yo os deseo paz y amor y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!